Buenas noches. La BGA se reafirma en el pacto fallido con Cataluña para la cogestión de los bienes. La consejera de Cultura, Maite Pérez, dice que protege los intereses de Aragón, mientras que la Generalitat insiste en que el acuerdo conllevaba entregar 53 obras, pero sujetas a devolución. Analizaremos con nuestras invitadas esta información y también hablaremos de las reivindicaciones que este domingo se sucederán con motivo de la celebración del 1 de mayo. Para analizar estos temas hoy nos acompañan Violeta Barba, diputada en las Cortes de Podemos. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Patricia Luque, portavoz de Izquierda Unida en las Cortes. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y Elena Llué, diputada del PAR, también en las Cortes. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, comenzamos hablando de los bienes de Sigena. La consejera de Cultura defiende el acuerdo para la entrega de 53 piezas del monasterio, pese a que no recoge la propiedad aragonesa, reconocida por sentencia, y fija la cogestión. ¿Cómo valoráis la actuación del Ejecutivo en este caso? Hoy mismo estaba previsto presentar el convenio y que viajaran esas obras. Violeta. Bueno, pues en realidad la actuación del Ejecutivo aragonés no la valoramos de una manera negativa. Creemos que, siempre lo hemos dicho, que a los problemas políticos hay que darles soluciones políticas y el llegar a un acuerdo en base a la negociación y en base a esa discusión y diálogo es a lo que hay que aspirar, porque está claro que en cualquier caso el problema es que ese acuerdo no se ha producido. El problema no es tanto con la forma de llevar las conversaciones, sino con que parece que en este caso la consejera Maite Pérez y el Gobierno de Aragón lo que ha buscado ha sido más la fotografía y el titular de que habían conseguido traer en devolución los bienes de Sigena antes de que ese acuerdo estuviera cerrado. A la vista está, más que nada, por las propias declaraciones ahora de la Generalitat. Entendemos que la sentencia del tribunal hay que cumplirla. Podemos entender también que en realidad el tema de que la devolución de los bienes, ese punto de discusión, ¿no?, entre si los bienes son de Aragón o son de Cataluña, que es lo que decía la sentencia, que son bienes que hay que devolver a propiedad del Gobierno de Aragón, hay que cumplirlo. Lo que esperamos es que las conversaciones se sigan manteniendo, porque no tiene tampoco ningún sentido hacer una guerra abierta hasta el punto de enconar la situación y decía el otro día el presidente Lamán que había que amenazar también de excomunión al obispo de Lérida o cuestiones similares. Entendemos que ese tipo de declaraciones están absolutamente fuera de lugar, que lo que hay que seguir es negociando y buscar ese acuerdo y ese acuerdo real que sea efectivo, en vez de solamente el titular y solamente la fotografía. Esperemos que la consejera siga en esa línea y la próxima vez, en vez de anunciar un acuerdo que parece ser que no es efectivo, antes de tiempo, pues consiga que los bienes vuelvan a Aragón, que es a donde pertenecen. Patricia. Bueno, yo creo que es un tema que yo pensaba que íbamos a conseguir cerrar alguno de los capítulos de todos los que tenemos abiertos desde hace muchísimo tiempo y lamentablemente no. Cuando compareció el presidente para explicar precisamente la visita que había tenido con el señor Puigdemont y que dentro de una serie de cuestiones que habían tratado había sido el tema de los bienes, que posteriormente luego se visibilizó en esa reunión de la consejera, ya había como interpretaciones diferentes. Y yo medio en serio, medio en broma, le dije que teníamos ahora ya no un problema de comunicación, que parecía que lo habíamos roto ese hilo no conductor que no teníamos hasta la fecha, pero que sí que teníamos un problema de comunicación en sentido lingüístico, porque donde nosotros decíamos unas cosas parecía que la Generalitat entendía otras. Las decíamos medio en broma, pero al final ha resultado medio serio. Aquí hay una evidencia que la Generalitat, desde que las sentencias, una tras otra, sentencias que además algunas son, que lo hemos dicho muchas veces, sentencias que incluso vienen del Vaticano y por lo tanto la propia Iglesia se salta a la torera sus propios acuerdos, y también la Generalitat no quiere hacer caso a las sentencias que dejan claro que la propiedad de los bienes son de aragoneses, de Aragón, y por otro lado es verdad que tenemos el problema que los bienes se encuentran allí y por lo tanto yo creo que el diálogo tiene que ser la fórmula para conseguir que se vuelvan a traer a Aragón. Es verdad que se rompen muchos puentes. En este caso yo creo que ha sido más por las declaraciones del señor Oriol Junqueras, que es el que ha dejado como más claro otra situación, porque siempre se ha movido la ambigüedad, hay que decirlo. Yo le he escuchado al señor Vila, que es el conseller de Cultura del gobierno catalán, y más o menos hablaba el mismo lenguaje que la señora Maite Pérez, y quien dinamita, por decirlo de alguna manera, porque tenían que venir precisamente las obras ya, y era algo que íbamos a constatar si se cumplía o no se cumplía el acuerdo, esa era la parte, bueno, en este caso desde Esquerra Republicana. Yo creo que hay muy poca voluntad política por parte de la Generalitat de devolver los bienes, lógicamente, y que el gobierno de Aragón tiene que hacer un esfuerzo que tiene que ser, por un lado,
ir exigiendo, como no puede ser de otra manera, el cumplimiento de las sentencias y, por otro lado, no cerrar los cauces del diálogo y de la comunicación. Es verdad que determinado tipo de declaraciones que se hacen por parte del presidente ahora y que se hacían anteriormente tampoco ayudan nada. Tampoco era normal y ha sido de recibo que ya hemos estado 4 años en que la presidenta, la señora Luisa Fernanda Ruz, y la expresidenta no se reunió ni una sola vez con el señor Artur Mas para hablar no solo de este tema sino de otros muchos, y por lo tanto el volver a poder mantener cierto grado de comunicación me imagino que costará. Y por otro lado yo he escuchado del que es ahora el delegado de gobierno avisando más o menos que iba a entrar con las tanques a llevarse hace años los bienes, y ahora pues el presidente quiere excomulgar al obispo, que debe estar preocupado porque el señor Lamán diga que lo van a excomulgar. Yo creo que realmente hay que ponerse de una forma seria las relaciones con la Generalitat. No se pueden romper los cauces, pero tampoco podemos tener la sensación que a los aragoneses nos tomen el pelo. Y yo creo que en esta última reunión, en estos tipos de acuerdos, pues yo desde luego creía que había una apuesta clara, que efectivamente se empezaba a solucionar una parte de este conflicto y volvemos casi al inicio y al punto de salida, y por lo tanto resulta agotador, y a mucha gente que esto lo está viviendo como un agravio comparativo, además, pues yo entiendo que hay que calmar los nervios y hay que calmar esa sensación pues de tener que la Generalitat una vez más, voy a decir que no es que nos tome el pelo a los aragoneses, pero que es verdad que ni el cumplimiento de las sentencias ni tampoco los cauces de diálogo en estos momentos son los que puedan funcionar para darle salida a este tema. También entendiendo como ahora Cataluña entiende determinado tipo de sentencias, podemos entender que no es nada personal con el caso aragonés, sino que es una forma de estar en el mundo. Pero bueno, yo espero que en algún momento, desde luego, al final consigamos que los bienes vengan aquí, porque realmente tenemos derecho y porque realmente pertenecen a Aragón. Elena. Bueno, pues yo creo que se ha querido vender con grandes titulares una noticia que no tenía ni pies, no tenía ningún tipo de base, y que además de que me parece desde luego la postura del gobierno de la Generalitat o de algunas personas concretas que han contribuido a que este preacuerdo no se lleve a cabo era más que evidente. Nosotros ya dijimos como grupo parlamentario aragonés en las Cortes que no nos fiábamos de un preacuerdo en el que Cataluña cedía una serie de piezas y que estábamos segurísimos de que Cataluña no iba a firmar un preacuerdo que fuera perjudicial para los intereses catalanes, y se ha visto que es así. Pero por la parte aragonesa, desde luego, nosotros no estamos en absoluto de acuerdo en cómo se han llevado las negociaciones en este sentido. En primer lugar, porque se ha tratado de vender que las piezas de Sigena volvían a su propiedad aragonesa, cuando no es así. Hay 93 piezas, 93 piezas dentro de los bienes de Sigena, más unos murales que ni siquiera están en el preacuerdo, y de esas 93 piezas, solo 56 se suponía que volvían a Aragón. O sea, ni siquiera la totalidad de los bienes y ni siquiera la parte de mayor valor patrimonial, como era el resto de las piezas que estaban expuestas en los museos y los murales. O sea, lo que venía en ese preacuerdo era una parte de las piezas de menos valor que estaban en depósito en almacenes. En almacenes, ni siquiera estaban expuestas por su valor expositivo, con lo cual ese preacuerdo era un mal preacuerdo. Nos querían vender una burra que, bueno, pues que está bien, porque lógicamente la propiedad es aragonesa y tiene que devolverse, pero ni siquiera la parte de valor patrimonial estaba dentro de ese preacuerdo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, nos hemos enterado de que en ese preacuerdo había una fórmula de cogestión. Una fórmula de cogestión en la que el gobierno aragonés no puede estar de acuerdo, porque estás ya admitiendo que hay una especie de copropiedad de esas piezas cuando las sentencias están siendo favorables a los intereses aragoneses, con lo cual de cogestión nada. Esas piezas y esos bienes son propiedad de Aragón y por lo tanto no hay que cogestionar absolutamente nada. En tercer lugar, además, venía en una especie de depósito, con lo cual me reafirmo, esas piezas, esos bienes, son propiedad de Aragón, con lo cual ni en depósito, es que simplemente, como dice ahora la consejera, es que hay que sentarse a negociar, y como dice la parte catalana, hay que sentarse a hablar ya a la desesperada, porque como va a venir la vía judicial que va a poner ya fin a este sin propósito, lo que le denunciamos, por así decirlo, al gobierno aragonés es que no hay que sentarse a negociar absolutamente nada con el gobierno de la Generalitat, que ya nos ha tomado el pelo muchas veces, y esta ha sido la última. No hay que negociar nada.
hay que esperar a que salga la sentencia definitiva y que se cumpla. Y ya está. Y es que no hay que hablar nada más. Pues los bienes tienen que volver a Aragón. Y no hay que negociar absolutamente nada. Lo mejor que hay que hacer es esperar a que se cumpla la sentencia, que faltan unas semanas para que salga y que se cumpla y que se devuelva. Pero, Elena, que el problema que hay no es que si hay sentencias favorables ya que nos indican primero que sí, pero están recurridas, Sí, pero que da igual, me refiero que si es que el problema es que los bienes no los tenemos en nuestro territorio y por lo tanto es muy complicado que si alguien no quiere cumplir una sentencia, y estoy convencida que la Generalitat no la va a cumplir porque ellos siguen defendiendo, han dado un paso, ahora por lo menos la cogestión, porque hasta hace 2 días no reconocían esa cogestión por parte de la Generalitat. Yo estoy bastante de acuerdo con la parte de la intervención que haces. Yo creo que nunca es un buen sistema el romper cauces de comunicación y de diálogo para solventar problemas, porque al final el problema es un problema político, aunque ahora esté judicializado. Y luego también yo discrepo. Son 93 piezas, las 57 que iban a venir también tienen mucho valor patrimonial, porque si no al final estaremos... Sí, tienen valor patrimonial todas, pero las que están expuestas, las que tienen, por así decirlo, un caché mayor... Al final le daremos la razón, sino por supuesto, a Cataluña, diciendo que unas cuantas sí que tienen valor y otras no lo tienen. Es un paquete, efectivamente, de las 93 y que, lógicamente, es como se tiene que defender. Yo creo que con la Generalitat hay que mantener cauces de diálogo, sí. ¿Eso significa que no sea contundente en la exigencia y en los mecanismos para que vuelvan? Tampoco. Pero yo creo que nos lo podemos poner excesivamente fácil a la Generalitat, que ya ha demostrado que no tiene ningún tipo de intención de devolverlos, y por lo tanto el romper los cauces, el decir que no se va a negociar nada con ellos, es ponérselo fácil para que se puedan mantener en la posición en la que se encuentran. Dicho esto, es verdad y que se puede tener esa sensación que realmente pues no conseguimos avanzar y que cuando parece que llegamos, porque yo no dudo de la buena voluntad del gobierno aragonés, es decir, yo creo que la vía que se había utilizado hasta la fecha no había dado ningún tipo de resultado. No nos olvidemos que esto viene de atrás a atrás, con diferentes gobiernos de diferentes colores, ninguno con ningún tipo de resultado. Y dices, bueno, por esa vía no puede ser, vamos a intentar abrir otra vía en la que yo en un principio el preacuerdo a mí no me parecía que estuviera mal, lógicamente, luego hemos ido conociendo más la letra pequeña de lo que decía el preacuerdo, porque en un principio nos hablaba de la cogestión y desde luego el concepto de depósito. Pero dicho esto también tenemos determinado tipo de piezas que una vez que han venido en depósito que eran de aragonesas o que estaban en determinados espacios de Aragón, no las hemos devuelto y aquí no pasa absolutamente nada. Y por lo tanto quiero decir que una vez que ya alguien tiene en su propia ubicación o su espacio físico lo que son las obras, es más fácil o menos fácil en este caso el poderlas recuperar o no recuperar. Yo fíjate que soy muy partidaria. Yo creo que el cumplimiento, no, lo digo porque creo que la sentencia nos dará la razón, seguramente será una sentencia definitiva, pero eso no será garantía que vayan a devolver los bienes. Por eso es importante mantener el cauce de diálogo. Yo estoy de acuerdo con parte del fondo de la intervención que haces, Elena, en eso coincido con Patricia. Lo que ocurre es que el sentarte a esperar, el romper las vías de diálogo, sentarnos a esperar a que la sentencia del Tribunal Constitucional sea firme, que han dicho que desde luego no van a cambiar de criterio hasta que esa sentencia sea firme, ha anunciado la Generalitat, pero el problema es que si en el entretanto rompes las vías de diálogo y luego nos encontramos con que la Generalitat tampoco quiere acatar el fallo del Tribunal y ha roto las vías de diálogo, es que solamente te queda la vía coercitiva, es decir, entrar a cogerlos, y eso desde luego en un modelo político como el nuestro creo que queda fuera de cualquier tipo de planteamiento que no al lugar. Quiero decir, entrar, como bromeábamos... Yo creo que se irían unos cuantos autobuses. Como bromeábamos antes de entrar, el entrar a caballo a coger los bienes, pues creo que no procede, ¿no? Entonces, en ese caso, este cambio, ¿no?, en las conversaciones que se ha tenido con la Generalitat por parte de la consejera, de iniciar esas vías de diálogo, sí que entendemos que han sido una buena vía. Otra cosa es que el acuerdo en su conjunto haya sido un bluff, que eso es lo que desde luego es altamente criticable, y esperemos que consigan mantener la vía de diálogo hasta que la sentencia nos dé la razón, porque si no es que como no contemplo otra opción, no queda otra... Pues fíjate, yo siempre soy muy partidaria de abrir cauces de diálogo, porque... Pero en este caso... Pero es que llevamos 16 años, es que, claro, es un tema tan enquistado, Llevamos 16 no, años precisamente, de historia, pero pocos dialogando, precisamente, que es la diferencia. No, porque yo creo que siempre, la parte aragonesa, que siempre tenemos muchos prejuicios y que no nos sentimos en esa actitud de posesión de la razón, porque tenemos la razón, porque el gobierno catalán no ha podido demostrar en todas las fases judiciales absolutamente ni una factura ni media en la que diga que se han comprado esos bienes, a pesar de que siguen sosteniéndolo. Por lo tanto, llevamos ya 16 años en los que
yo tengo que reconocer que gracias al empecinamiento y a la cabezonería de un municipio que fue el que ha estado esos 16 años peleando y batallando para que esos bienes se devuelvan a su propiedad, y que después fue el gobierno de Aragón el que, lógicamente, movido por esa presión que había para esa devolución, se sumó a las denuncias. Han sido 16 años en los que no se ha conseguido absolutamente nada, y lo decía en la primera de mis intervenciones. Es que ya no hay nada que negociar, es que nos han estado tomando el pelo durante 16 años, es que el gobierno catalán no va a firmar absolutamente nada que vaya en contra de sus intereses catalanes y catalanistas, y por lo tanto el gobierno de Aragón tiene que tomar una posición de fuerza, de posesión de la verdad y de la razón, no solo de la razón de los sentimientos, porque además aquí en este tema se juega muchísimo con los sentimientos aragonesistas o de sentimiento de lo que es nuestro, y por lo tanto seguro que si mandan a las patrullas a buscar los bienes irán acompañados de tropeles y cientos y cientos y miles de aragoneses en busca de esos bienes, porque esto motiva a la gente y le mueve, porque es un tema de sentimiento y lógicamente hay algo de cierto resquemor a todo lo anticatalán, ¿no? Pero lo que sí que está claro es que son 16 años en los que no se ha conseguido absolutamente nada. Se ha intentado negociar, unas veces más, otras veces menos. En este caso se ha intentado sentar y llegar a un preacuerdo. Nos han tomado el pelo, se acabó. Después de 16 años, faltan unas semanitas solo para que se cumpla ya, para que ese recurso que hizo la Generalitat a la sentencia que emitió el Tribunal de Competencias del Tribunal Constitucional, que nos daba la razón a la parte aragonesa. Faltan una semana solo para que se resuelva y se acabó ya. Pues precisamente ya no hay más. Como falta una semana no tiene sentido romper el diálogo después de 16 años. Acabamos también con este tema, con los bienes de Sigena. Hablamos ahora de reivindicaciones. Este domingo se celebra el 1 de mayo y los sindicatos, comisiones y UGT ya han manifestado que saldrán a la calle en lucha contra la pobreza salarial. En este sentido, en el laboral, ¿creéis que lo peor de la crisis ya ha pasado? Ayer mismo conocíamos que el paro en Aragón había aumentado. Patricia. Sí, en la pregunta está la respuesta. El paro ha vuelto a aumentar y, lógicamente, yo entiendo, y ahora que vamos a volver a un proceso electoral o previo, volveremos a decir que lo peor de la crisis ha pasado. Ojalá, pero no es verdad. No solo no es verdad, porque las cifras de desempleo nos siguen diciendo lo que llevamos denunciando desde hace muchísimo tiempo, que el tipo de empleo que se crea es un empleo muy estacional, muy temporal, un empleo muy precario, con salarios, lógicamente la de la pobreza salarial, ha habido un deterioro salarial evidente, y el tipo de empleo, el poquito empleo que se crea es un empleo que no permite garantizar tener una vida digna. Pero si esto añadimos, por otro lado, que ya el señor de Guindos salió hace un tiempo, hace unas semanas, asumiendo ya que el crecimiento previsto para España durante este año 2016 iba a estar por debajo de lo que se había pensado, en el 2,6% frente al 3,2%, y el 2017 sí. Eso lo que significa al final es que se ralentiza la economía con las políticas que se han decidido aplicar desde Europa y con las políticas que se han decidido aplicar desde el gobierno del señor Mariano Rajoy, que sigue en funciones, pero que lamentablemente lo vamos a tener en funciones en un tiempo más. Con toda la razón, los 1 de mayo que cada vez cogen más fuerza, pese a que pueda parecer lo diferente o pueda parecer lo contrario. Estamos en una crisis económica que va camino de convertirse en una crisis económica estructural y no solo coyuntural, en la que las políticas que se han aplicado de ajuste puro y duro, nos hacen estar cada vez más pobres, cada vez salir más desiguales y con un deterioro en las condiciones laborales y salariales absolutamente evidentes. Ojalá no tuviéramos que estar hablando de esto y ojalá pudiéramos allá reivindicar no solo las mejoras salariales, sino que pudiéramos reducir la jornada laboral, etcétera. Yo creo que si hay alguno de los grandes déficits o una de las grandes consecuencias de esta crisis económica es que realmente tenemos un serio problema para poder generar y crear empleo estable y de calidad. Y eso es un gran drama para la gente que tiene más de 50 años, que va a tener complicadísimo volverse a incorporar al mercado laboral, para la gente joven, que en estos momentos es un auténtico drama, y para muchas mujeres que las tasas de desempleo son absolutamente inaceptables. Elena. Bueno, yo la verdad es que al escuchar las cifras que se han arrojado hoy del primer trimestre de la EPA, la verdad es que son cifras que te conmueven, desde luego, y que distan mucho de, como decía Patricia,
de que el horizonte de salida de la crisis esté cercano. Yo recuerdo perfectamente en los inicios de cuando estábamos en la Expo de Zaragoza en 2008, que era cuando aquí en Zaragoza hubo un mayor retraso precisamente por el tema de la Expo, se hablaba de la salida de la crisis en 2020. Se hablaba de dos fechas, se hablaba del 2016 y del 2020. Y claro, estando en ese momento como estábamos en el 2008, nos parecía eso una eternidad y decíamos, bueno, están exagerando un poco. Pues la verdad es que quien previó esas cifras nos está alejando mucho de la realidad, porque yo creo que aunque es evidente que no estamos en los peores momentos de la crisis económica que se pudieron vivir en el año 11 y 12, quizás, y en el 13, que hay datos objetivos que hacen pensar que estamos sí en esa senda de salida de la crisis económica, pero es evidente que en el día a día, en la calle, en muchísimas familias, eso no se está notando en los bolsillos de los españoles y de los aragoneses, y eso es evidente. Y que el horizonte de salida de la crisis pues es como que se está alargando, no vemos el final al final de ese túnel. Y frente a eso, ¿qué se propone? ¿Qué políticas se proponen, ¿no? Yo hoy hablaba esta mañana en una rueda de prensa sobre el plan de ajuste que ha habido que presentar del Gobierno de Aragón en Madrid y que se exige por parte del Ministerio de Hacienda, que a su vez le exige los estamentos europeos, y que es una pescadilla que se muerde la cola, porque es que es imposible, tal y como está el sistema de financiación de las comunidades autónomas, poder gestionar los servicios públicos con calidad y además tener una estrategia de salida de la crisis para fomentar la economía, para reactivar los sectores estratégicos que hacen e imposibilitan que haya un poco de luz en el horizonte, porque si estamos llenos de recortes, y este último es evidente que afecta también a sectores en los que se podía crear empleo, pues como digo, es una pescadilla que se muerde la cola, y como sigamos en esas, va a ser muy difícil salir de ella. Violeta, 2 minutos. Pues en 2 minutos. En 2 minutos. Sí que puede ser que, como decía Elena, que los peores años de la crisis han pasado. Bueno, yo no creo que sea así, lamentablemente. Yo sí que creo que los años de destrucción de empleo sí que puede ser que hayan pasado, por lo menos en cuanto a ese aumento de números tan brutales, ¿no?, que vivimos en los primeros años del estallido de la burbuja inmobiliaria y los inicios de la crisis económica. Pero el problema es que ahora mismo, como decía Patricia, que coincido, la crisis se ha convertido en absolutamente estructural, y con lo que nos encontramos es que las situaciones laborales, las relaciones laborales se han deteriorado de una manera brutal. De hecho, ha aparecido esos términos de los que hablábamos en la anterior campaña, que lamentablemente se mantienen ahora, que se comenzaban a hablar hace ya un par de años del precariado o de los trabajadores pobres, porque la realidad es que por un lado se destruye empleo, por otro lado los empleos que se mantienen se reducen considerablemente las condiciones laborales de las personas que siguen manteniendo ese puesto de trabajo, y por otro lado el poco empleo que se crea no se crea ni de forma estable ni de forma digna. El problema además con los datos de la última EPA ya no es solamente el aumento preocupante de los datos de desempleo, tanto a nivel estatal como a nivel de la comunidad autónoma. Es que si vemos esos números diferenciales entre la situación de empleo masculina y femenina, los números de la comunidad autónoma siguen siendo verdaderamente alarmantes. Somos una de las comunidades autónomas con mayor diferencia entre la tasa de desempleo entre varones y mujeres. Pero además vemos, resulta curioso, cómo la tasa de actividad femenina, cómo las mujeres han ido entrando cada vez más en el mercado de trabajo. Vemos que se puede vender como un éxito, que es con lo que hace el gobierno de Mariano Rajoy, decir, no, es que hemos creado empleo. Bueno, pues que el empleo que estás creando en realidad son empleos feminizados para mayores de 45 años, a tiempo parcial, gente que ha estado fuera del mercado de trabajo toda su vida y que por tanto se ve obligada a coger trabajos precarios simplemente por la necesidad de sobrevivir, porque son hogares que tiene todos sus miembros en desempleo y que por tanto venden como una salida digna. El gobierno de Mariano Rajoy ha estado vendiendo como una salida digna lo que en realidad son puestos de trabajo temporales y completamente indignos, porque ni siquiera el sueldo da
da para vivir. Además, las políticas económicas que han estado aplicando, desde luego, demuestran que solamente ahonda en ese sistema de creación de empleo que decía Elena, que creemos que desde luego no es la salida ni a la situación de pobreza que se está convirtiendo también en estructural, no solo en España, sino también en Aragón, y que hay que aplicar otro tipo de medidas. Bueno, pues estas reivindicaciones, como decimos, este domingo, en la celebración del 1 de mayo. Que la gente salga, que vaya a manifestarse. Eso es. Nos vamos, gracias a las 3 como siempre, y a ustedes les vemos el lunes. Adiós.